Hola hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Julie Harris y hoy les quiero traer el tema de por qué los cristianos no deberíamos celebrar el Halloween. Anteriormente ya hice el video en inglés, pero ahora lo estoy haciendo en español para aquellos que el inglés no es su primera o segunda lengua. Voy a estar mirando hacia abajo porque aquí abajo tengo el material con el que yo estoy trabajando. Entonces me disculpan si no les estoy mirando directamente a la cámara. Vamos a empezar acerca de conocer todos los datos y los hechos sobre el Halloween, datos históricos que dice la Biblia sobre ellos y cómo esto tiene muchísima más relación con la Biblia de lo que las personas en realidad desconocen. Entonces empecemos por lo que el Halloween es un festival que se celebra con un festival de 48 horas. Un conjunto de celebración para Samhain, que es el dios pagano de los muertos, y también es el festival de Calan Gaif. Esos son los festivales que comprometen o es lo que hace que el Halloween sea celebrado el 31 de octubre. Entonces, ¿por qué ellos hacen este festival para el dios de los muertos? El dios de los muertos es porque estas personas, los celtas, creían que cuando las personas morían, el dios de los muertos organizaba a aquellos que habían sido buenas personas, son buenos espíritus, les permitía reencarnar entre humanos nuevamente. Pero aquellas personas que habían sido malas personas, este dios de los muertos le permitía reencarnar en animales por lo que no eran personas agradable. Entonces ya podemos irnos a la Biblia en el libro de Hebreos. Vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 16. Hebreos 2, del 14 al 16. Entonces dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Entonces ahí en el versículo 14 es muy claro cuando la Biblia dice que el poder del diablo, Jesús podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Entonces, así como el Halloween es algo celebrado para el Dios de la muerte, y la Biblia muy clara dice, el Dios de la muerte es el diablo. Eso no lo estoy inventando, deberían buscar las citas bíblicas que yo les estoy dando para que puedan corroborar toda la información que yo les estoy dando. Entonces, ahora pasemos a cuál es el objetivo y la celebración de el Halloween en el octubre 31 y en el 1 de noviembre hasta la noche del noviembre el 1. Entonces, estas personas, los celtas, ellos tenían unos sacerdotes llamados druidas. Así como para los israelitas, los levitas eran sus sacerdotes, para los celtas, los sacerdotes de ellos son los druidas. Entonces estos druidas tenían ciertos rituales, entre ellos está la culminación de las 7 estrellas. Estas 7 estrellas se realiza el 1 de noviembre. Y es que el 1 de noviembre a medianoche es cuando estas estrellas que se llaman estas estrellas se llaman las 7 hermanas, así se llaman, las 7 hermanas. Ellas brillan desde el amanecer hasta el anochecer. Entonces los celtas creían y entendían que en ese momento, cuando ya de la medianoche, que estas estrellas culminaban y dejaban de brillar, era cuanto el poder espiritual de los muertos y los vivos era tan delgadito que los espíritus pasaban del lugar de los muertos al lugar de los vivos. Por esta explícita razón, ellos se ponían máscaras, que es lo que hoy en día vemos,
que hacen las caras en las calabazas, ellos se ponían máscaras para espantar a esos espíritus y no llegaran a sus casas. Tampoco ellos hacían fogatas dentro de la casa o prendían la chimenea porque la luz atraía a estos espíritus y ellos no querían que estos espíritus se quedaran cerca de sus familias, de sus hogares. Otra de los rituales muy importantes era que ellos quemaban cultivos, hacían sacrificio de cultivos, también hacían sacrificios al dios del sol, que era cuando ellos bailaban alrededor de las fogatas en las colinas. Ellos hacían unas fogatas no dentro de la casa porque no querían que los espíritus se quedaran en sus casas, pero sí lo hacían en unas colinas donde ellos bailaban alrededor del fuego como un ritual para el dios del sol. Entonces ellos celebraban que en 31 de octubre se terminaba el verano y era como el final de la temporada de la luz y llegaba en 1 de noviembre la temporada de la oscuridad, cuando comenzaba el invierno para ellos. Entonces, por esta razón, los celtas usaban disfraces con cabezas y pieles de animales y se decían, cada uno de ellos se decían la fortuna, se leían las manos, era como se hacían, eso es lo que hoy en día se conoce como magia, pero que en realidad no es magia blanca o magia negra, es simplemente brujería. Otra tradición era que ellos hacían hogueras o fogatas en las colinas, pero cerca de árboles frondosos o los mismos árboles de roble. Para ellos eran muy sagrados el árbol de roble. En realidad, ellos hacían, ya yo les había dicho que hacen este ritual de las fogatas en honor al rey del sol. Entonces, ¿por qué tiene que ver las estrellas con los celtas y para la realización de este Halloween? Bueno, ya yo les había dicho que cuando las estrellas llegan a su último punto de brillar, es cuando los espíritus de los muertos pasaban a los vivos. Los druidas, en ciertos libros de la historia, ponen a los druidas como unas personas muy interesadas, muy inteligentes en el poder astral de las estrellas, del sol, del cielo, de todo como es el ambiente, de la lluvia, del sol. Ellos conocían acerca de todas estas cosas y de allí se comenzaron a hacer inclusive calendarios y los relojes del sol. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de estos rituales que hacen las personas alrededor del dios del sol, estas fogatas en las colinas bajo los árboles frondosos o los árboles de roble, y acerca de leerse la fortuna, que es lo que se considera brujería. Vámonos al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 13. Entonces, de otra vez, Deuteronomio 18, del 9 al 13. Y dice: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Entonces ya ustedes pueden ver que Dios es muy claro cuando dice, nada de brujería, nada de leerse la fortuna, tampoco de practicar la adivinación. Y parece muy sorprendente cuando, a mí aún me parece sorprendente que dice que alguien que no invoque el espíritu de los muertos, porque prácticamente estas son rituales que los celtas en realidad hacían y que para Dios es abominable. Entonces, veamos algo más que
la Biblia, qué sucedió con estas personas, qué sucedió. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 16 al 17. Dios fue muy claro con los israelitas y le pidió que no hicieran estas cosas. Pero aquí sucede, los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron 2 becerros de metal. Levantaron un poste dedicado a la diosa Acera y rindieron un culto a Baal. Y veneraron a todas las fuerzas del cielo. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Consultaron con adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Entonces ya ustedes aquí se pueden dar cuenta que los israelitas se dedicaron a la brujería, a la adivinación, quemaron a sus hijos o hijas en el fuego. Y no solamente eso, sino que ahí en la Biblia dice que ellos veneraron a todas las fuerzas del cielo. Cuando dice que veneraron las fuerzas del cielo, están hablando de las estrellas, del sol, de la luna, igual que los celtas, para ellos eran muy sagrados. Veamos algo más que también ellos hicieron, que los israelitas también se dedicaron a hacer, de lo cual el Señor no quería que ellos hicieran. Vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 16, del 1 al 4. Encontramos que Acaz, hijo de Jotam, comenzó a gobernar Judá durante el año 16 del reinado de Peca en Israel. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén, 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, su Dios, como sí lo había hecho su descendiente David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Entonces yo les estaba diciendo que no es una coincidencia que así como los celtas hacían, así como los celtas tenían ciertos rituales, los israelitas, aunque Dios dijo no hagan esto, ellos fueron y lo hicieron. En las colinas, en santuarios paganos y debajo de todo árbol frondoso. Ya yo les había dicho que para los celtas los árboles frondosos o son el mismo roble, son los árboles más sagrados. Y que uno de los rituales del Halloween o de estos 2 festivales es hacer fogatas en las colinas, al igual que sucedía en la tierra de Canaán, donde el Señor le había dicho a los israelitas no practiquen lo que sucede allá. Entonces, los celtas, para tener un poco más de información, los celtas tuvieron para tener una más idea de dónde vienen estas personas. Parece que tengo unas hojas acá perdidas. Ok, para tener una idea más de dónde vienen estas personas. Los celtas, cuando ustedes se van a investigar esto, no se saben de dónde vienen, solamente se sabe que viven en la península ibérica, del parte de Irlanda, y que de allí es de donde ellos empezaron, pero de donde ellos salieron. Pero en realidad esto va mucho más allá de donde ellos se establecieron. A mí me permitió Dios hacer un estudio bíblico y un estudio histórico para saber de dónde venían los celtas antes de que ellos se hubiesen sentado en la península ibérica para vivir ya totalmente ahí, y donde las personas dicen, es que ellos vienen de Irlanda. Ellos se establecieron en Irlanda, pero ya les voy a mostrar yo de dónde venían estas personas. Cuando los romanos comenzaron a tratar a conquistar muchos territorios, llegaron al área de Galia. Cuando Julio César, que era un ¿cómo se dice? Una persona del ejército romano, ellos fueron a invadir la ciudad de Galia, y se da cuenta en uno de los libros que él escribió, reconoce que personas de Galia se llamaban a sí mismos celtas. Entonces los romanos trataron
de hacer que los celtas y que los druidas, que eran personas muy poderosas religiosamente y culturalmente, ellos querían aplacar todo lo que la religiosidad de los celtas y de los druidas, pero en realidad no pudieron hacer tal labor y lo que hicieron fue mezclar la religión de los romanos con la religión de los celtas. De allí que comenzaron a aparecer ciertos ídolos mezclados, como por ejemplo ellos atribuyeron a los celtas la columna de Júpiter, así la llaman. La columna de Júpiter es la misma columna o el mismo poste que en la Biblia habla de acera. Entonces, esta columna se convirtió en algo muy sagrado en todas las regiones celtas o célticas. Otro cambio que se realizó o que ellos no pudieron quitar fue que ellos comenzaron a hacer monumentos hechos de piedra para representar a sus dioses, porque todavía hasta la era de hierro ellos no tenían, sus dioses no tenían formas humanas, sino que la forma como ellos representaban a sus dioses eran con el toro o con las vacas. Entonces otra práctica de ellos fue hacer monumentos con piedras para los dioses o para las diosas, porque ellos tenían diosas también. Ellos también creaban monumentos que eran tallados en árboles o en madera, los cuales ellos conocen como postes sagrados. Y eso ya era una práctica de ellos antes de que los romanos llegaran a conquistarlos. Entonces, vamos a ver esta parte de los celtas, cómo la Biblia, o sea, no es una coincidencia que la Biblia hable estas mismas cosas que los celtas, que es de la religión de los celtas. Vámonos al libro de Deuteronomio 16, y yo estoy en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 16, versículo 21 al 22. Y llegamos. Dice: jamás pondrás un poste de madera dedicado a la diosa Acera al lado del altar que edifiques para el Señor tu Dios. Ahí, como les estaba diciendo, que ellos practicaban dioses y diosas. Y no solamente eso, sino que ellos tenían monumentos de piedra para sus dioses y también habían los postes creados de los ídolos tallados en madera. Entonces dice: jamás pondrás un poste de madera dedicado a la diosa Acera al lado del altar tu Dios, y nunca edifiques columnas sagradas para rendir culto, porque el Señor tu Dios las odia. Entonces, en realidad, cuando yo les estoy diciendo a ustedes que los celtas y estas personas, este pueblo que Dios no le agrada, tienen mucho en común, en realidad que era necesario hacer este estudio bíblico e histórico. Vayámonos al libro de Segundo de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. 23:14. Estamos aquí en este versículo, se va a hablar de el rey Josías, que fue un rey que quiso hacer todo lo que le agradaba a Dios. Él destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Luego profanó estos lugares al esparcir huesos humanos sobre ellos. Entonces, yo simplemente quería mostrarles que era una forma más como ellos, como los israelitas, desde el comienzo hasta más allá, casi al finalizar, ellos siguieron haciendo estas prácticas detestables y abominables ante los ojos de nuestro Señor. Otra práctica muy importante de los druidas y de los celtas eran los sacrificios. Ellos hacían sacrificios humanos. Por ejemplo, cuando una de las personas de Galia, que eran muy importantes, morían, ellos tomaban a los sirvientes de esta persona vivos y los sacrificaban en el fuego porque les pertenecía. Y era un ritual que ellos tenían de su cultura, algo malo, pero es parte de lo que ellos realizaban. También tenían el ritual de decapitar a una persona, quitarle la cabeza, que era la mayor práctica religiosa
y cultural que ellos tenían. Se han encontrado evidencia arqueológica en Irlanda que indica que hay restos humanos que mostraban cómo estas personas en ciertas posiciones fueran encontradas y demuestran que es muy difícil de demostrar que no fueron sacrificados en contra de su voluntad, que fueron sacrificados vivos. Entonces, fíjense que ya yo les había comentado en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículos 31 y 32, donde dice: la gente de Judá ha pecado ante mis propios ojos, dice el Señor. Han puesto sus ídolos abominables precisamente en el templo que lleva mi nombre y así lo han profanado. Han edificado santuarios paganos en Tofet, el basurero en el valle de Ben Hinnom, donde quemaban a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Así que atención, se acerca la hora, dice el Señor, cuando ese basurero ya no será llamado más Tofet ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza. Enterrarán a sus muertos en Tofet hasta que ya no haga más lugar. Los cadáveres de mi pueblo servirán de comida para buitres y los animales salvajes, y no habrá quien los ahuyente. Entonces, nuevamente les quería decir que eso de quemar a las personas era un acto religioso que también no solamente los celtas, sino que esta región donde los israelitas vivían, lo practicaban y los israelitas también comenzaron a practicarlo. Desde, como dice, desde el mismo momento en que el Señor los sacó de Egipto y Moisés subió a recibir los 10 mandamientos, en ese mismo momento, cuando él bajó, se da cuenta de que los israelitas, Moisés le preguntaron, ¿pero qué has hecho? Entonces Aarón le responde a Moisés, bueno, tú no bajaste por 40 días y ellos querían darle gracias a Dios por todo lo que había hecho, así que yo les pedí todo el oro y la plata que ellos tenían y yo les creé un becerro. Un becerro es un toro joven. Entonces, no solamente los israelitas y no solamente los celtas, y uno se pone a preguntar, bueno, pero ¿qué tienen todas estas personas en común? ¿Cómo que los celtas y estas personas de Canaán tienen tanto en común que hasta este punto no lo teníamos en cuenta? ¿Quiénes son estos celtas? Yo me puse a preguntar, pero ¿quiénes son estos celtas y estos druidas que tienen tantas cosas tan similares con las personas de Canaán, el pueblo donde Dios les dijo, yo te voy a llevar allá, pero no quiero que practiques lo que ellos hacen? Entonces yo les voy a mostrar, vayámonos al libro de Levíticos 18, 3 y 5. Levítico 18, 3 y 5. El Señor les dijo, entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Yo, el Señor, su Dios, no se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, a donde los llevo. No deberán imitar su estilo de vida. Ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos. Porque yo soy el Señor su Dios. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor. Entonces, ya el Señor les dijo, miren, yo los saco a ustedes de Egipto y los estoy llevando a Canaán, pero no practiquen ni lo que se hacía allá, ni para el lugar para donde ustedes van. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que yo les dije a ustedes en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 16 al 17, donde la Biblia dice que ellos se olvidaron de los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron para ellos mismos ídolos en forma de toros, y se crearon también los postes de acera. Ellos se arrodillaron a adorar a todas las estrellas en los cielos y adoraron a Baal. En el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 16 y 17. Entonces, otra cosa más que muestra que, bueno, pero estas personas tenían mucho en común.
Entonces ahí es donde yo quiero llevar. Yo comencé a investigar en internet y comencé a buscar en otros libros, porque no solamente me basé en el internet, porque en el internet ustedes pueden encontrar mucha basura, cosas inservibles, pero yo también me fui a un libro y ya les voy a dar el nombre de aquel libro al final, donde me di cuenta, o sea, yo no estoy sola en esta investigación. Muchas personas han querido demostrar que los celtas tenían mucha relación con lo que dice en la Biblia, y fue cuando dije, yo tengo que hacer este video, porque ya yo tengo muchos años el Señor impulsándome a hablar al pueblo de Dios acerca de esto, pero yo no quería hacer un video diciéndole, oh, es que el Señor no quiere que nosotros celebremos el Halloween porque yo lo siento así en el espíritu, sino que el Señor sabe que a mí me gusta traer hechos reales, y que las personas tengan la habilidad de entender lo que el Señor dice, y hechos reales y contundentes de por qué no. No solamente porque yo se lo estoy diciendo, sino porque el Señor así lo decretó y porque está escrito en todas las partes de la Biblia. Entonces aquí se los voy a demostrar. En el primer siglo antes de Cristo, Julio César, el mismo que hizo la invasión romana y se dio cuenta que estas personas de Galia se llamaban a ellos mismos celtas. Entonces estas personas se dedicaron a inmigrar a la península ibérica porque los romanos estaban tratando de conquistarlos. Y en esta inmigración de ellos se fueron a vivir a donde ellos vivían, se llamaban Galatai o Gálatas. Tenemos un libro en la Biblia con el libro de Gálatas. Ellos vivían en la región de Anatolia. Entonces, estas personas celtas, los griegos y las personas de Macedonia, les cambiaron el nombre de celtas y ellos los comenzaron a llamar galianos o gálatas. Y ahí fue donde ellos perdieron su nombre de celtas y ellos comenzaron a ser llamados gálatas, las personas de Gálatas, porque los romanos y los griegos, las personas de Macedonia, les cambiaron su nombre. Entonces ellos vivían en la región de Anatolia, que es donde modernamente hoy se conoce como Turkey. O Turquía, porque lo digo en inglés, o en Turquía. Estas personas que viven en la región de Anatolia son los famosos hititas. Y ahora les voy a mostrar en la Biblia quiénes son los hititas y de dónde vienen. Entonces conocemos que los celtas son los mismos gálatas que vivían en la región de los hititas, en Anatolia. Estas personas, estos galatenses o estas personas celtas llamados gálatas, se unieron con los hititas. Ellos se unieron con las personas de Macedonia, con los griegos, y se unieron con las personas de Fenicia. Ellos se juntaron para hacer una cultura proto-indo-europea, así se llaman. Ustedes pueden investigar, y que no les estoy mintiendo, que los griegos, las personas de Macedonia, los hititas, las personas de Fenicia y los celtas, que son los mismos gálatas, ellos fueron los que se unieron y crearon los indo-proto-europeanos, que es como nosotros las personas de Sudamérica, Colombia, Venezuela, Brasil, personas somos latinos. Entonces, asimismo, ellos, del mismo país, pero en diferentes regiones, comenzaron a crear en la misma cultura, el mismo idioma, una lengua que ellos crearon, donde se unieron las de ellos y salió una sola, y su misma religión. Entonces, de allí salieron muchas cosas en común que ellos tienen. Por ejemplo, para todas estas personas, los fenicios, las personas de Gálata o los celtas, las personas de los hititas, macedonios y los griegos, para ellos todos era importante el mismo árbol frondoso que la Biblia habla, o el roble. Era igualmente importante para ellos. Entonces, para ellos el árbol frondoso o el roble era importante, y ellos se comenzaron a crear con el dios de la tormenta, que para los griegos es Thor. ¿Por qué comenzaron a crear el dios de la tormenta? Pues es muy simple. El árbol de los robles en la historia es el árbol que los rayos, cuando hay lluvia, hay tempestad, los rayos
golpean siempre al árbol de roble. El árbol de roble es el que más se ve afectado por este problema ambiental, por así decirlo. Entonces, ellos unieron el roble con los rayos de la lluvia o la tormenta, y fue donde apareció el dios de la lluvia, el dios de la tormenta, todo el que maneja todo ese ambiente. Entonces ellos crearon para los griegos, para los cananitas y para los fenicios, el ídolo de la fertilidad, de la guerra y de la tormenta era Baal, el mismo dios que habla, los ídolos que habla en la Biblia, Baal. Para los cananitas y los arameos, el ídolo de la fertilidad y de la guerra se llamaba Adad, pero luego lo identificaron como que su verdadero nombre era Baal. Para los egipcios, el mismo ídolo del sol, de la luna, de las estrellas, de la guerra y de la tormenta era Horus, y era personificado en el faraón. Para los romanos estaba Júpiter. Para los egipcios estaba Set. Para los de Norse estaba Thor. Y para los griegos estaba Zeus. ¿Qué tienen todas estas personas en común? Algo muy importante. Zeus, Thor y todos ellos, el símbolo y la imagen que ellos tenían en común era el toro. Porque todavía hasta la era de hierro, estos no habían tenido forma humana. Y por eso era que desde aquellos tiempos ellos venían sacrificando toros. Entonces yo se los voy a probar como en la Biblia muestra que ellos no tenían cuerpos humanos sino hasta después. Quiero invitarlos a que ahora nos vayamos. Quiero invitarlos a... Ay, se me ha perdido una hoja. Donde está el versículo de Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10, versículo 15 al 20. Veamos qué dice. Quiero decir que aquí es donde les quiero demostrar cómo los celtas, que son los mismos galatenses, los celtas, los fenicios, los hititas, las personas de Macedonia y los griegos son las mismas personas que la Biblia está hablando. No hagas como los egipcios, que te estoy sacando de Egipto, pero tampoco hagas como el lugar donde te voy a llevar a Canaán. Yo les quiero decir algo. Búsquense ustedes, si ustedes no son muy buenos en historia o en geografía, yo les voy a hacer la parte fácil. Las personas de Fenicia, las mayores ciudades de ellos son Sidón y Tirón, o Sido y Tiro. Eso es lo que corresponde a Fenicia y la pueden buscar. También, bueno, vamos al libro de Génesis, capítulo 10, versículo 15 al 20 dice: el hijo mayor de Canaán, que es donde están, esta persona tuvo sus hijos, y los que hicieron estas tribus, esos fueron el nombre que le pusieron a las tierras de donde se vivían en Israel. Entonces, de allí es donde aparecen los cananitas. El hijo mayor de Canaán, a donde Dios estaba llevando a los israelitas, fue Sidón, antepasado de los sidonios, o sea, de Fenicia. Canaán también fue antepasado de los hititas, los que vivían en Anatolia, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los jebeos, los araseos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los amateos. Con el tiempo los clanes cananeos se dispersaron y el territorio de Canaán se extendió desde Sidón en el norte hasta Gerar y Gaza en el sur, y por el oriente tan lejos como Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín, cerca de Lasa. Ellos fueron los descendientes de Cam, identificados por clan, idioma, territorio e identidad nacional. Entonces yo les quería mostrar a ustedes que no solamente tenemos donde ya podemos mostrarles que el lugar que Dios les está diciendo, no quiero que ustedes vayan, que hagan lo mismo que los cananitas realizaban. ¿Y quiénes son los cananitas? Los hititas, las personas de Sidón,
de Tiro, que son los mismos fenicios, y hasta sorprendente, yo les quiero mostrar. Miren, a Sodoma y Gomorra hace parte de las personas de estas tribus. Y hay que tener en cuenta que el Señor hizo una gran... como yo cuando recuerdo todo en inglés se me olvida en español. Cuando el Señor hizo esa lluvia por 40 días y se inundó toda la tierra para destruirlo, porque la tierra estaba tan perturbada, tan perversa, tan mala, en pecado, por Sodoma y Gomorra, que Dios no encontró sino solo a Noé y a su familia, porque es que se arrepintió, dice la Biblia, se arrepintió de haberlos creado. Entonces, siendo así, que yo les estoy contando a ustedes que los celtas son los mismos, los celtas, les estoy diciendo cómo los celtas tenían tan iguales costumbres a lo que la Biblia habla de los cananitas, de los hititas y de los egipcios, porque hermanas y hermanos, los celtas estaban mezclados con los cananitas. Los celtas de donde sale el Halloween, los celtas de donde sale la celebración del 1 de noviembre del Día de los Muertos, de allí esos son los rituales que el Señor Jehová de los ejércitos ha estado diciéndole a su pueblo: no practiques estas cosas abominables, no las practiques, no me gustan y no quiero que ustedes los hagan. Entonces, si de pronto ustedes piensan, pero tú nos has dado muchas partes bíblicas del Antiguo Testamento, y para algunas personas el Antiguo Testamento no tiene relación con el Nuevo Testamento, y no es así, Vámonos al libro de Gálatas, y quiero buscarlo aquí en mi Biblia, que a veces me gusta un poquito más. Denme un poquito de tiempo para buscarlo. Efesios. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 8, Gálatas 4, versículo 8. Y dice: en el pasado, esta es mi Biblia, en el pasado, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de dioses falsos. Pero ahora conocen al verdadero Dios. Mejor dicho, ahora Dios los conoce. Entonces, ¿por qué vuelven a esas reglas elementales, inútiles y débiles que tenían antes? ¿Quieren ser esclavos de ella otra vez? Ustedes están celebrando ciertos días, meses, estaciones y años. Me temo que todo el trabajo que he hecho por ustedes no haya servido para nada. Señoras y señores, ¿ustedes saben de quién está hablando? A los Gálatas, las personas que cuando Julio César llegó a Galia, estas personas se llamaban celtas. Los celtas, ellos no solamente celebran el Halloween, ellos celebran el Halloween como para el festival del Dios de los Muertos, pero celebran que es el último día de la luz y comienza la temporada de la oscuridad. Después, más adelante, ellos celebran lo que es el Astarte o el Easter, que es lo que se conoce, que viene cerca de la Pascua. Ellos tienen muchas cosas similares a lo que los israelitas celebraban, porque el propósito del demonio, del diablo, es destruir lo que Dios ha hecho hermoso, bello y sagrado. Ese es su único propósito. Y nosotros debemos fundamentarnos en qué quiere Dios con nosotros, para nosotros, porque Dios es magnífico y grande. Él no necesita nada de ti. Él no necesita que tú hagas sacrificios para ti. Mas sin embargo, Él nos dio leyes para que nosotros sepamos y aprendamos a vivir entre nosotros mismos y seamos tranquilos, felices, tengamos paz. Esa fue la razón por la que Él intervino y nos dio reglas. Porque si entre nosotros mismos nos matamos y no sabemos ni cómo arreglar nuestros propios rollos, por eso nos toca llevarlos a Él. Vámonos al libro de Efesios, que está justo después de Gálatas. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 8. Y dicen: porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por lo tanto, vivan como hijos que pertenecen a la luz.
A mí me parece muy hermoso porque ya Pablo, que era el que estaba aquí celebrando, hablándoles, él le dice a estas personas, bueno, ustedes antes pertenecían a estos dioses y a todas estas celebraciones que ustedes antes estaban haciendo, ya no son hijos de la oscuridad, ahora son hijos de un Dios, del Dios de la luz. Actuemos como hijos de luz, actuemos como cristianos, no como aquellos que nos vamos los domingos a la iglesia y ya se nos olvidó lo demás. Esforcémonos por tener una relación con Dios. Desde el Antiguo Testamento el Señor eso era lo que Él quería, que nosotros tuviésemos una relación íntima con Él, así como la tuvo Moisés, como la tuvo Abraham, como la tuvo David, como la tuvo Jacob, como la tuvieron todos estos hombres que a mí me parecen de gran ejemplo, pero como mejor aún, como el Señor Jesús, que siendo el Hijo del Padre, no se dedicó a hacer su santa voluntad, sino que Él puso la voluntad del Padre antes que la suya, como una forma de decir, es no lo que yo quiero como hijo, es lo que tú quieres como padre, porque como padre tú sabes lo que es mejor para mí y Él hizo lo mejor para todos nosotros. Entonces, una cosa que también a mí me parece muy importante es que vayámonos al libro de Santiago. Yo tengo esto en inglés, sí. Vayámonos al libro de Santiago capítulo 4, versículo 4. Ustedes no me lo van a creer, pero a mí me parece emocionante leer la Biblia más de mi propia Biblia que leerla del teléfono. Aquí está. Santiago 4:4. Dice la Biblia: gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Porque yo les estoy dando este versículo que ya estoy para terminar y cerrar todo esto. Porque habemos muchos cristianos que, ay no, es que el Halloween es algo para los niños. No, el Halloween no es para los niños. El Halloween es para el Dios de la muerte, para todos estos espíritus que supuestamente los celtas suceden y que nosotros tenemos y sabemos muy claro. La Biblia dice que nosotros no tenemos guerra contra humanos, sino contra potestades y principales, contra demonios. Nosotros no tenemos una lucha humana, nosotros tenemos una lucha espiritual. Entonces, así como los poderes de las tinieblas están queriendo actuar, aunque nosotros no lo veamos, están queriendo actuar, ¿qué hacemos nosotros en medio, en una festividad que es tan obviamente dedicada al diablo? Así como yo se lo mostré en el libro de Hebreos, el diablo que era que tenía el poder de la muerte, que es el mismo Dios de la muerte, el mismo que toda esta celebración se inició. Otra más, bueno, ok, ustedes piensan que es algo para los niños. El origen de todo esto fue para el demonio, una celebración para el Dios de los muertos, o sea, el mismo demonio. ¿Por qué tú quieres que tu hijo se disfrace y celebre algo que no está hecho para Dios? Algo que Dios no creó para ti. Algo que Dios está tan extensivo en la Biblia diciéndole a los israelitas, no lo hagan. Nosotros como hijos de Dios, ¿qué creen que ustedes esperan que nosotros hagamos? Que no tampoco lo practiquemos, que no lo hagamos. Porque si Él no quería que los israelitas lo hicieran, mucho menos esperaba que ustedes, como hijos de Dios, como hijos de Cristo, tampoco lo hagamos. Entonces, un libro para cerrar y que a mí me parece muy hermoso y quiero leerlo para finalizar, es en el libro de Oseas. Está al final, lo quiero encontrar. Libro de Oseas, capítulo 13:4. 13:4. Yo he sido el Señor tu Dios desde que vivías en Egipto. No conociste a otro Dios que no fuera yo. Yo era tu único Salvador. Mas sin embargo,
nos dedicamos a darle la espalda a todas estas cosas. Y yo sí decía que estaba terminando muy rápido. A mí se me olvidó mostrarlos en el libro de Hechos. A mí se me olvidó mostrarles en el libro de Hechos, como yo les había dicho a ustedes que estas personas de los celtas, los griegos, los hititas, ellos no tenían forma, los dioses de ellos no tenían forma humana, sino hasta ya después que de la era del hierro. Entonces aún cuando ya Jesucristo murió, aún así todavía ellos sacrificaban toros, porque todavía sus dioses no tenían forma humana, como lo vemos ahora que Zeus aparece como un fortachón, así con los músculos bien grandes, y toda la mitología griega. Esto sí existía, mas sin embargo, toda esta forma humana fue dándole forma después aún de la muerte de Jesucristo. Váyanse al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 11 al 14. Hechos 14, del 11 al 14. Y dice: cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, porque Pablo, un hombre que paralítico, lo oró por él y en el nombre del Señor Jesús, y él fue hecho un milagro. Entonces este hombre comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Hago la claridad, estos hombres son dioses en forma humana, porque hasta ese tiempo para ellos sus dioses, sus ídolos, eran en forma de toros. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes, por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad. Se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Pero fíjense, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a la puerta de la ciudad. ¿Por qué? Ellos creyeron que en ese momento, cuando Pablo se les apareció y hizo ese milagro, los dioses finalmente tomaron forma humana. No. Y sacrificaron toros. Entonces, miren lo que Pablo les dice. En el pasado, él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin prueba de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvias y buenas cosechas, les da alimento y corazones alegres. Y tanto así que esto es como una gran lucha que nuestro Dios Jehová de los ejércitos tenía con el pueblo israelita, porque para mostrarle que no era Baal el dios de la tormenta ni de la lluvia como ellos adoraban y creían. Y les voy a dar un ejemplo. Ustedes se van al primer libro de Reyes, y se van a dar cuenta que uno de los peores dioses, el peor rey que tuvo Israel y los judíos, era Acab. Él se casó con Jezabel, que era la reina, era la hija del rey de los sidonios, o sea, de los fenicios, los mismos de Canaán, de los hititas, de los mismos celtas. Entonces, él se casó con Jezabel y él hizo las cosas más abominables ante los ojos del Señor. Jezabel fue la reina que mandó a matar todos los profetas del Señor Jehová de los ejércitos y dejó vivos solo a los profetas de Baal y de la ídolo Astarte. Cuando eso sucedió, el Señor le dio palabras a Elías y le dijo: ve ante el rey Acab y dile que por tanto tiempo no va a llover. Entonces Elías se desapareció. Acab y Jezabel querían matar a Elías porque por mucho tiempo no llovía y las cosechas se comenzaron a secar, los animales se comenzaron a morir porque no tenían agua, la hierba no crecía y no tenían alimento.
Entonces ellos comenzaron a buscar a Elías y no lo encontraron. Cuando finalmente el Señor le lleva palabra a Elías y le dije, ve donde el rey Acab. Y Elías le dice, Señor, pero ¿qué he hecho en contra tuya? Que tú me estás mandando donde ese hombre que me quiere matar. Entonces el Señor le dice, ve donde el rey Acab y dile que yo voy a traer la lluvia. Entonces él se encuentra con este rey y le dice, el Señor te va a mandar la lluvia, pero primero necesitamos hacer una prueba. Trae a todos los profetas de Baal y vamos a hacer van a hacer unas piedras y donde ellos va a pedir que caiga fuego del cielo, fuego, que se prenda el fuego. Pídanle a su ídolo Baal que se encienda este fuego. Y ellos oraron, danzaron alrededor y Baal nunca trajo fuego a eso. Entonces Elías se quejaba, de pronto su Dios está durmiendo, háganlo más duro que no los escucha. O de pronto se fue de vacaciones, háganlo más fuerte que no lo escucha. Entonces finalmente cuando Elías se cansó, dijo, ya me cansé, ahora es hora de demostrarle quién es el Dios de la lluvia, el creador de los cielos, de la tierra. Porque para estos israelitas ellos todavía creían que Baal era el ídolo de la tormenta, de la lluvia, del fuego, de todo. Y Dios les quería demostrar a los israelitas que no era así. Ustedes están perdiendo su tiempo y están profanando el nombre del Señor. Entonces Elías manda a que pongan como decir 40 galones de agua sobre esa madera mojada. Y cualquiera persona sabe que la madera mojada jamás se prende en fuego. Entonces Elías oró al Señor y del cielo cayó fuego que quemó toda esa madera y se consumía. Fue entonces cuando Elías le dijo al pueblo, ahora ustedes saben quién es el verdadero Dios de Israel. Ellos se arrodillaron y adoraron, y en ese mismo momento entonces Elías dijo, ahora es hora de que tomen a todos estos profetas de Baal y los quemen, así como ellos hicieron con los profetas de Dios. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Entonces yo les quería traer esta historia, búsquenla en el primer libro de Reyes, Acab y Jezabel, porque Dios quiso mostrarle al pueblo, yo estoy aquí, ustedes no necesitan de estas cosas abominables, yo soy su Dios, y sin embargo ustedes no lo quieren entender. Y lo mismo yo le digo a ustedes como hermanos, las personas no quieren entender. Muchas personas se hacen de la vista gorda porque el Halloween, esto es una cosa, es una sola vez al año que se celebra Halloween. Sin embargo, fíjese cómo Pablo le decía, yo estoy viendo cómo ustedes observan y celebran algunas partes del año, de los meses, de las estaciones del año. Ustedes están pendientes de estas cosas. Dios sabe a dónde nuestro corazón se inclina, qué es lo que nosotros realmente buscamos, qué es lo que nosotros en realidad queremos. Dice la Biblia que el Señor pesa los corazones y sabe qué es lo que nosotros nos inclinamos. Y qué triste que la Biblia dice que todo el que me dice Señor, Señor, no va a entrar al reino de los cielos, porque muchos aman a Dios de la boca para afuera, mas verdaderamente muy poco buscan un tiempo para alabarlo en el día, no toman un momento de su día para adorar, orar o al menos leer la Biblia. Esto de leer la Biblia y de orar todos los días, Dios no lo hizo como un sacrificio de nosotros para Dios. Dios los hizo porque por medio de la oración, por medio de la palabra, Dios nos da su palabra, entra en nuestra mente, nosotros meditando en su palabra, sabemos cómo comportarnos, cómo pensar, cómo actuar, qué palabras decir. El Espíritu habla por nosotros mismos. No solamente eso, sino que meditando en la palabra nos trae paz, nos trae una tranquilidad. Nosotros tenemos problemas y nos podemos olvidar del problema porque estamos en nuestra mente orando. Está uno cantando, está uno hablando con los hermanos, pero uno está en su mente, Señor, dame más de ti y toma de mi humanidad y permíteme más entender tus caminos, permíteme más saber cómo tú quieres que yo pueda pensar, permite que cuando yo abra mi boca sea tu amor, tu palabra saliendo de mí y no mi humanidad juzgando al que pasó por el vecino y atropellando a todo el que pasa por la lengua de nosotros. Para terminar, vayámonos al libro de Oseas, capítulo 14,
versículo del 8 al 9. Y este es mi último versículo. Y dice, Efraín, ya no tendré que preocuparme por los ídolos. Yo soy quien te ha respondido. Yo soy quien te protegerá. Soy como un árbol de ciprés, siempre verde. Tu fruto viene de mí. Sin embargo, estas son las razones por las que a mí me gusta buscar diferentes opciones en la Biblia, diferentes Biblias y en diferentes idiomas, porque la verdad es que es hermoso. Oseas 14, versículo del 8 al 9. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que te contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Y ahora que ya se las leí en diferentes versiones, yo se las voy a decir en cómo dice en el libro en inglés. La traducción de inglés dice el Señor, oh Efraín, ¿qué más tengo yo que ver con ídolos? ¿Qué más tengo yo que ver con estos ídolos? Yo soy el que te contesta. Yo soy el que te protege. Yo soy el Señor, tu Dios. Entonces, espero que esto les haya servido, de que este material les haya gustado, que finalmente como cristianos puedan saber quiénes son los celtas, los druidas, toda esta celebración de Halloween y del Día de los Muertos, de dónde se origina, quiénes fueron esas personas, y que al final de cuentas no estamos muy lejos de que todas estas personas eran parte de Canaán, de lo que Dios le estuvo diciendo al pueblo de Israel, no hagan más, sin embargo ellos hicieron. Entonces yo los invito como hermanos en Cristo a que se alejen de estas festividades paganas, a que se alejen de estas festividades dedicadas al diablo. No pongan un disfraz a sus hijos, más bien ustedes, aquellos que hayan hecho esta celebración, aquellos ustedes que se hayan disfrazado y hayan disfrazado a sus hijos, hagan una oración pidiéndole al Señor que rompan con las cadenas de generaciones, que el Señor rompa con las cadenas espirituales que el enemigo ha puesto en sus hijos y en ustedes las veces que se disfrazaron e hicieron esta celebración para este Dios de los muertos. Que sea el Señor rompiendo toda maldición, toda cadena del demonio, de la oscuridad, que sea el Señor rompiendo todo lo que el enemigo ha querido atar espiritualmente en la vida de ustedes y de sus hijos, y sea el Señor trayéndolo, liberándolos espiritualmente de todo lo que, las puertas que ustedes abrieron al mundo de la oscuridad, porque ahora somos hijos de luz y debemos actuar como hijos de luz. El libro que yo les quería recomendar, si ustedes lo encuentran en español, lamentablemente está en inglés, pero este es el libro de Prehistoria de las Naciones, escrito por John D. Baldwin. Y les vuelvo a decir, se llama el libro de la Prehistoria de las Naciones. O como ustedes lo pueden buscar, in the book Prehistoric Nations by John D. Baldwin. El libro de la prehistoria de las naciones. Y pueden encontrar esto en la página 144, donde este señor hizo una investigación y se dio cuenta que toda lo que las personas practicaban en Irlanda en 1809 es toda una celebración igual que las personas que hacían la celebración a Baal, el mismo Baal que habla la Biblia. Entonces está hablando da su opinión sobre los fenicios, sobre Escandinavia y cómo muchas regiones de la península ibérica tienen muchos nombres, de los cuales esos nombres fueron dados por causa del dios Baal. Por ejemplo, yo les voy a dar unos ejemplos. El océano Báltico, de Baal, Báltico. También está Belterga, porque en inglés no se dice Baal, sino que se dice Bel.
Entonces también está Belterga, está Beleschwagen, está Belestranden. Y así como estos, habían otras muchas otras investigaciones que él hizo, donde dice que era todo sobre Baal. Entonces, yo igual les quiero dejar toda esta información y me da un gusto que puedan escuchar el video completamente. Qué pena que haya sido de 1 hora y 1, 2, 3 minutos, pero era importante que yo les diera referencias bíblicas y también referencias históricas para que ya muchos cristianos no tengan la excusa que es que no es que yo no lo sabía. Al fin de cuentas que la Biblia dice que el pueblo de Dios se murió se perdió por falta de conocimiento. Pues muchos tenemos la oportunidad que el Señor sea quien nos guíe en nuestras investigaciones. Este es el ministerio de muchos de nosotros, que Dios abre las puertas para nos guía para ciertas investigaciones, para que nosotros podamos ayudarnos como hermanos a entender de dónde vienen ciertas cosas y si Él quiere que nosotros los hagamos o no. Así que les deseo que tengan un año de bendición, que nos apartemos de las cosas que a Dios no le gusta y que busquemos más su presencia para alabar, adorarle y estemos agradecidos por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Que Dios los bendiga.